Pues bien, vamos a continuar entonces con la parte de nutrición en shock y procesos inflamatorios sistémicos. La siguiente, por favor. Entonces, primero que de nada, nosotros debemos saber que nosotros contamos de una inmunidad innata, una inmunidad adquirida. La inmunidad innata es la que nos protege de todo. En estos momentos estamos protegidos. Tenemos los párpados que están moviendo, lubricando para evitar que haya lesión de la conjuntiva. Tenemos enzimas en la boca que evitan que haya gérmenes que pasen a ese nivel. Tenemos las amígdalas que son lentamente acúmulos de linfocitos. Y todo el intestino está lleno de placas de Peyer y son micro centrales de linfocitos. Entonces nuestro organismo tiene defensas y la defensa innata más característica es la fiebre y la inflamación. Ante cualquier organismo que ingresa a nuestro cuerpo, nuestro organismo responde ¿cómo? De una manera natural. Genera inflamación o genera fiebre. Lógicamente, si el organismo ya ingresó antes, ya tiene anticuerpos, lo destruye. Entonces nuestro organismo está protegido, es una maravilla nuestro organismo. Entonces hay una respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria puede ser localizada, como les mencioné, si yo me hago una herida en la mano, me hinco con una aguja o me caigo y me rasco, mi inflamación va a ser localizada. Pero si esa inflamación se generaliza, estamos hablando de una respuesta inflamatoria sistémica, más conocido como SIRS. La pancreatitis es una respuesta inflamatoria sistémica. Las quemaduras, respuesta inflamatoria sistémica. Un traumatismo genera respuesta inflamatoria sistémica. Todo en sí va a generar respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, la sepsis, ¿qué cosa es la sepsis? Es la respuesta inflamatoria sistémica, pero en resultado ¿a qué? A un germen. Cuando mi inflamación la produce un germen, estamos hablando de sepsis. Si no hay germen, es respuesta inflamatoria sistémica. ¿La pancreatitis tiene germen? No, solamente es quemadura. Nuestras quemaduras son respuestas inflamatorias, pero cuando uno se quema la piel, se rompe la barrera de defensa y los gérmenes ingresan y eso se puede infectar. Y si se infecta ya no es una respuesta inflamatoria sistémica, pasa a ser una sepsis foco dérmico. ¿Está claro? Pues bien, entonces cuando nosotros tenemos una respuesta inflamatoria sistémica producto de una infección, nuestro organismo va a generar una respuesta muy peculiar. Puede ser, esto ya no estamos hablando de algo leve, estamos hablando de una respuesta que va a ser generalizada. Ya no estamos hablando de una pequeña gripe, una faringitis, una rinitis o un forúnculo en la piel. Se me inflamó mi barrito, mi acné. Esa es una inflamación localizada. Nosotros estamos hablando de un proceso más severo, una sepsis. Sepsis, cuando decimos sepsis, debemos pensar de que esto es cuando ustedes prenden una mecha de un fuego artificial. ¿Ya? Ustedes pueden decir, ya, una mechita, lo prendo. Y la mecha, y si no lo apago a tiempo, el fuego artificial prende y genera incendios. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de sepsis, ya no estamos hablando de un cuadro leve, estamos hablando de un proceso infeccioso que debe ser cortado a la brevedad, antes de que se prenda la mecha y se inflame todo. ¿Correcto? Entonces, buscamos, el patrón es de un estado de hipermetabolismo, es decir, nuestro organismo comienza a generar un estado hipercatabólico. Nosotros somos producto del anabolismo y el catabolismo. Pero en estos estados, el anabolismo ya no se va a dar. Sí se va a dar, pero predomina la destrucción. Suponiendo que un país es atacado por bombas, se destruye, pasa el periodo de la guerra, ¿qué va a hacer el país? Va a reconstruirnos, ¿verdad? Y reconstruye sobre los escombros o destruye todo para construir algo nuevo.
Entonces, para construir, yo tengo que destruir. No puedo trabajar sobre algo. Las casas que se las lleva el río, sobre esas no construyen. Ya se pierden, se botan. Se tienen que poner nuevos cimientos. ¿Es verdad? Nuestro organismo, entonces, cuando comienza a ocurrir un proceso inflamatorio, lo que busca entonces primero es destruir todo lo dañado para generar nuevos tejidos. Entonces se genera un estado hipercatabólico, comienza a romper músculos, grasa, proteólisis, ¿no? Y comienza a hacer destrucciones. Entonces el organismo busca inflamarse, se comienzan a liberar sustancias proinflamatorias y estas sustancias activan unas a otras y se va generando una caja de resonancia y que llega a ser un proceso inflamatorio. Se comienzan a liberar una serie de elementos y entonces todos son mediadores endógenos y exógenos que perpetúa y agrava el descalabro inflamatorio. Eso es lo que hace. Por eso se decía que la pancreatitis, si no se trabajaba a tiempo, por ejemplo, el proceso inflamatorio lo destruía. Y finalmente, este descalabro inflamatorio hacía una falla. Primero había falla cardíaca, el corazón comenzaba a cansarse. Falla respiratoria, falla renal, hepática. Imagínense ustedes que salen ahorita a la calle y hacemos un reto y le decimos, vamos a correr de aquí hasta la Plaza de Armas en menos de un minuto. Llegamos a la Plaza de Armas en menos de un minuto y ustedes van a llegar sudando y respirando lentamente o rápidamente. Perfecto. Llegan a la plaza y yo le digo, continúen y dense 5 vueltas a la plaza igualito, a la misma velocidad. ¿Será factible? No, se me van a desmayar. ¿Por qué? ¿Por qué se me van a desmayar? Porque en primer lugar, ustedes comenzaron, su corazón, ¿qué pasó con su frecuencia cardíaca? ¿Se hizo más lento o comenzó a latir más rápido? Ustedes, su latido cardíaco están ahorita entre 60 a 70, 80. A no ser que por ahí abran el Facebook y se den cuenta que algo está pasando en su casa, con el enamorado, el novio, el esposo, y comienzan a hacer taquicardia y comienzan a adrenalina. Entonces, a no ser que ocurra eso, ustedes están en tranquilidad. Pero si corren, el corazón va a latir más rápido. Los pulmones van a respirar más rápido, ¿no? Respiran más profuso. ¿Y eso les va a cansar o no? ¿Se cansan porque han corrido o se cansan porque están respirando más rápido? Se cansan porque han corrido, pero no pueden mantener, el corazón ya no les va a dar. Va a llegar, el corazón va a subir la frecuencia cardíaca a 120, 130, 140, 150, y ese corazón se va a cansar y puede hacer un paro. Ustedes ya no pueden correr más. Si siguen corriendo, se desmayan. Y se van a desmayar, ¿por qué? Porque el organismo ya no alcanza a respirar, a intercambiar oxígeno. Se cansa, se agota. ¿Sí? Sí, está claro. Y en las enfermedades no necesitan correr. El organismo, la inflamación, me va a generar demanda de oxígeno. Entonces mi pulmón comienza a respirar muy rápido. Me demanda, ¿qué cosa? Bombear el corazón más rápido. Hay proceso febril, hay taquicardia. Entonces ocurre lo mismo que va a ocurrir cuando ustedes corren. Si no logramos frenar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el paciente se nos va porque llega un momento en que ese músculo ya no da más. Y si el corazón se cansa, se detiene. Y si se detiene, se llama paro cardíaco. Entonces ahí comienzan a fallar los órganos. Falla el órgano respiratorio, el cardíaco, el riñón. A eso se le llama falla multiorgánica. Cuando eso ocurre, la mortalidad es alta. Lo siguiente. Entonces, cuando yo quiero ayudar al médico a tratar la sepsis, porque la sepsis se trata de múltiples maneras, matando al germen, utilizando antibiótico, eliminando la causa infecciosa, pongamos si es un diente infectado que provoca una celulitis, o es una pancreatitis, o es un traumatismo, una caída, una quemadura, pues el médico le va a dar tratamiento, la va a hidratar, le va a complementar, pero nada va a ser efectivo si no trabajamos la parte metabólica. Así le pongamos el mejor monitor,
las mejores máquinas respiradoras, los mejores cuidados intensivos, los mejores médicos. Si no vemos la parte metabólica, ese paciente va a fallecer, sí o sí. Entonces, esa es la importancia de la nutrición en este paciente. Entonces, yo tengo mi objetivo bien marcado. ¿Cuáles son mis objetivos? Atenuar esa respuesta hipermetabólica, es decir, frenar ese hipermetabolismo. ¿Cuál era el hipermetabolismo? El consumo de energía, la demanda de oxígeno. ¿Para qué? Para que mi pulmón ya no esté hiperventilando, para que mi corazón ya no esté latiendo muy rápido. Si yo bloqueo ese hipermetabolismo, mi corazón va a comenzar a latir adecuadamente y mi pulmón va a trabajar adecuadamente. Hemos dicho que hay consumo de masa muscular, ¿no? Autocanibalismo. Entonces mi objetivo es evitar la pérdida de esa masa. Prevenir estrés oxidativo. ¿Cómo se genera estrés oxidativo? Cuando ustedes han corrido, han gastado energía, han generado radicales libres. Entonces a mí me conviene eliminar esos radicales libres para disminuir el estrés oxidativo. Me conviene modular la respuesta inmunitaria, es decir, mejorar mi estado de defensa, mantener el metabolismo dentro de un estándar, es decir, no haya hipercatabolismo, que haya un equilibrio entre anabolismo y catabolismo, que es como estamos en estos instantes todos, y prevenir el desarrollo de complicaciones secundarias. ¿Sí? La siguiente. Tengo que tener una estrategia. ¿Cuál es mi estrategia? Mi estrategia es cuidar mis órganos. ¿Qué órganos voy a cuidar? Mi corazón, mi pulmón, mi riñón. Entonces, mantener la función hepática. El hígado también tiene una ubicación especial. Es el centro, es el mediocampista, es un órgano principal. Tiene múltiples funciones: función de excreción, función de síntesis, función de detoxificación y unas más. Entonces, múltiples. Entonces, el hígado está desesperado, trabajando a 100 por hora. Entonces, a mí no me conviene que ese hígado se canse. Entonces, cuidar mi función hepática, proteger que no haya isquemia intestinal para que favorezca el pasaje de los gérmenes al organismo. Eso se llama translocación bacteriana. Preservar la función muscular, mantener sustratos para que mis células se regeneren y prevenir disfunción de órganos. La siguiente. Entonces, ¿pero el organismo genera la inflamación nada más? Antes se creía que la inflamación solamente es la respuesta de cascada inflamatoria. Hoy en día ya no hablamos de eso. Hablamos de algo más. ¿Hablamos de qué? Hablamos de una respuesta endocrina. Eso quiere decir que hay participación endocrina. ¿Y solo endocrina? No, neuroendocrina. ¿Qué significa eso? Que participan hormonas anabólicas. ¿Se acuerdan del cortisol, los corticoides, la T3, T4, la tiroides? O sea, que participan ellos. ¿Y quién lo activa? ¿Dónde se activan esas? Hipotálamo. El hipotálamo activa la hipófisis, la adenohipófisis, la neurohipófisis, y estas van a actuar sobre diferentes órganos, o sea, hormonas. Entonces hay una respuesta participada ¿de quién? Sistema nervioso central. Entonces participa, porque el hipotálamo pertenece al sistema nervioso central, ¿o no? Entonces ya comienza a participar. ¿Y cómo lo activa? Mediante sustancias inflamatorias. ¿Quién lo activa? Las interleuquinas, y dentro de ellas la interleuquina 6, que es una proinflamatoria severa, y la interleuquina 1. Eso quiere decir que en la sangre viajan las interleuquinas y activan el hipotálamo, y el hipotálamo dice, uy, hay un proceso inflamatorio, y manda la orden al hipotálamo, el hipotálamo responde con la hipófisis, ¿y qué cosa va a haber esto? Frecuencia cardíaca aumentada, gasto cardíaco aumentado, mayor contractibilidad, lo que le mencionaba de la carrera, mayor retención de agua y sal, porque ¿quién retiene el agua y sal? La hormona antidiurética, que se produce a nivel de la neurohipófisis. La siguiente. ¿Estamos dándonos y ubicándonos de la importancia? ¿Sí? ¿Estamos viendo la realidad? ¿Pero es la única hormona? No, la insulina también participa, porque el hipotálamo manda órdenes a todos los órganos endocrinos, al páncreas también. Entonces, nosotros sabemos que la insulina favorece el ingreso de la glucosa dentro de la célula. Pues bien, es necesario el metabolismo intracelular, porque nosotros sabemos que la glucosa es el resultado de nuestra alimentación. Pero ¿para qué queremos glucosa? Glucosa la queremos ¿para qué? Para
simplemente ingerir alimentos. No, la glucosa la necesitamos para generar ¿qué? Energía. ¿Y dónde se produce el cambio de esa glucosa en energía? En el ciclo de Krebs. Pero el ciclo de Krebs se realiza en qué organela? La mitocondria. ¿Y la mitocondria dónde se encuentra? En el citoplasma. Entonces, pero la glucosa, para que ingrese al citoplasma, tiene que pasar por la membrana. Y la membrana, ¿qué requiere? Un receptor. El receptor GLUT4, para que ingrese. Así es. Entonces, si no tiene GLUT4, no va a ingresar. ¿Y quién activa ese GLUT4? La insulina. Y si no hay insulina, o puede haber insulina, pero no hay receptor GLUT4. Entonces, no hay cómo ingrese. Entonces, ¿qué va a pasar en la célula? En la célula va a haber demanda de energía. Y dice, falta glucosa. Pero yo ya comí. Glucosa hay glucosa en la sangre. Pero no está donde debería estar. Entonces, se altera el metabolismo intracelular. Entonces, ¿qué va a hacer? El organismo dice, no hay glucosa en la célula. Prepárese nueva glucosa a partir de otras vías y ordena a los aminoácidos y a los triacilglicéridos formar glucosa a partir de gluconeogénesis y comienza a generarse más glucosa. Pero si yo tengo la glucosa ya elevada, porque no ha ingresado, no se ha consumido y aparte voy a generar más glucosa, eso se llama hiperglicemia. Entonces hay una regulación del transporte de aminoácidos, hay control de síntesis proteica y lipogénesis gracias a la insulina. Y también induce almacenamiento de los sustratos energéticos. Cuando ustedes comen, la glucosa que ya no se utiliza se almacena como glucógeno. ¿Quién lo determina? La insulina. Pero si ya la insulina no funciona, todo esto se derrumba, se altera. La siguiente. Entonces, ya hay una disfunción pancreática, ¿no? Y aquí está en este pequeño gráfico, entonces la sustancia estresante activa el hipotálamo actúa sobre la hipófisis tenemos la activación de la adrenocorticotrópica, la hormona tiroestimulante que va a la tiroides, la adrenocorticotrópica estimula las glándulas suprarrenales, tenemos a las que activan a las gónadas, como es la folículo estimulante y la hormona luteinizante, y también a las que activan, ¿dónde estás? No lo veo por acá, corticotrópica, bueno, por ahí están, ahorita vamos a ver algo más. Pero esto se activó gracias a ¿qué? A presencia de ¿qué? Cuando se activa la T3, la T4, genera ¿qué cosa? Una activación de generación gasto energético. Pero mírenme, ¿quién estimula? Activa ¿qué cosa? Las células inmunes. Se activó la cascada inflamatoria. Estas cascadas inmunes hacen que se generen citoquinas y de esas citoquinas activan, pues entonces lo que dijimos, el hipotálamo. Estos responden con mayor producción de glucocorticoides que trabajan a nivel de mejora. ¿Para qué cosa es lo que es el glucocorticoide? Estimular las defensas, estimula más glicemia, activa las suprarrenales, se libera el cortisol, se libera las adrenalinas, la noradrenalina y comienza a haber mayor adrenalina, entonces el organismo aumenta la hipertensión, también actúa en el sistema inmune, como ustedes ven, participa también en el sistema parasimpático, el sistema nervioso central. Entonces esto es algo más severo. Ya nos estamos dando cuenta de que esto no es algo muy sencillísimo. La siguiente. Este estrés nos genera pues una alteración simpático-adrenal, alteración pituitaria, hay un proceso inflamatorio que responde a un proceso infeccioso, hay mayor oxidación y hay una alteración nutricional. Entonces lo podemos evaluar con la presencia de adrenalina, noradrenalina, se libera cortisol, adrenocorticotrópica, es decir, corticoides, y vamos a encontrar hiperglicemia. El proceso inflamatorio, como respuesta de las bacterias, hongos y sepsis, me va a generar mayor cantidad de citoquinas, me activa la ubiquitina y proteasoma. Ya hemos hablado de la ubiquitina proteasoma en una de las clases que hemos tenido, pero la ubiquitina y proteasoma es, así como la mitocondria, es otra organela, una organela muy importante, que es la que se encarga de captar las proteínas que están deterioradas o que ya tienen un tiempo de vida, las capta, las marca, le pone un sticker y le dice pasas a reciclaje. ¿Y quién es el que recicla? Este tubo, este contenedor de proteasoma.
destapa el proteosoma, ingresa la proteína, se cierra y adentro se muele y al final sale como aminoácidos para ser reutilizados. ¿Eso genera gastos de energía? Sí. ¿Ese proteosoma trabaja más? Sí. ¿Vamos a requerir más actividad del proteosoma? Sí. Entonces, en este proceso inflamatorio hay receptores de citoquinas, procesos inflamatorios, es decir, todo un sistema caótico. La siguiente. ¿Qué va a pasar con mi organismo? ¿Mi organismo se queda indemne? No, señores. El organismo va a sufrir una destrucción producto de esa fase nerviosa inmune. ¿Por qué? Porque en esa fase mi organismo requiere energía y sustratos. ¿Y de dónde obtiene esa energía y sustratos? ¿De dónde lo obtiene? De su propio organismo. ¿Tenemos almacenaje? No. ¿Almacenamos energía? Claro, dice, tengo mucha grasa, sobre todo algunos de nosotros tenemos nuestra dietita. Esa grasa no se utiliza en el estrés. Al organismo no le interesa eso. Le interesan proteínas. Entonces, el organismo que ingresa un jovencito con su masa muscular así, y a la semana su masa muscular se ha reducido. A eso se le llama sarcopenia. El paciente reduce masa muscular. Entonces, estos pacientitos que ustedes ven acá, que son hueso y pellejo, ¿puedo bajar esta luz? ¿Lo puedo bajar esta luz? Un ratito. ¿Lo bajáis? Ahí está. Entonces, acá se ve mejor. Mírenme, huesito y pellejito. Acá vemos claramente la clavícula. Miren, esta hilacha de acá es el esternocleidomastoideo. Mira, acá vemos los lumbricales. Ahí ya vemos ya tendones. Estos no son sacados de internet, por si acaso, son nuestros pacientes que tengo día a día. ¿Ya? A estos pacientes son los que pasamos visita nosotros. Entonces, la depresión comienza a disminuir, ¿qué cosa? Entonces, requerimos hidratos de carbono, proteínas, aminoácidos. ¿De dónde los saca? De su propio organismo. La siguiente. Entonces, se elevan la interleuquina 6, se crean entonces las citoquinas. ¿Y esas son qué cosas son? Proteínas. Proteínas. Para formar esto de acá, no están formadas, se forman al instante. O sea, sí tenemos una cantidad de reserva, pero si estamos en un proceso inflamatorio, se van a formar. ¿Y de dónde se forman? ¿De dónde sacan? De las proteínas. La principal proteína que tenemos en el plasma, ¿cuál es? Albúmina. Pues esa albúmina se distribuye, no se destruye, se distribuye. Entonces la albúmina pasa a trabajar acá y es por eso que la albúmina comienza a bajar rápidamente. Las proteínas están en el mismo nivel, pero aumentan las globulinas y bajan las albúminas. ¿Por qué? Porque hay formación de estas sustancias. La siguiente. También se genera un estrés oxidativo, como mencionado. La agresión genera estrés metabólico. Estrés metabólico significa mayor combustión. Y en esa combustión se va a generar radicales superóxidos. ¿Ya? El oxígeno se transforma ya no en O2, sino en O3. Entonces se va a formar peróxido de hidróxilos. ¿Y esto va a generar qué? Especies reactivas de oxígeno. ¿Y esto qué va a producir? Me altera la membrana celular, me produce peroxidación lipídica, me produce inactivación de algunas enzimas, me altera la reducción y oxidación, altera la genética, la regeneración celular se altera, la cadena respiratoria mitocondrial falla. ¿Y para qué era la cadena respiratoria mitocondrial? ¿Para qué era? La cadena respiratoria mitocondrial es la que se encarga de producir energía. Y si esto falla, ya no hay energía. Las mitocondrias fallan. Y si ya no hay energía, eso es caótico. Más caótico que cuando se me acaba mi batería de mi celular y ya no puedo comunicar y no tengo cargador. A ese nivel de desesperación llego. Porque cuando ustedes pierden la batería de su celular ya no sirve más que para hablar por teléfono. Y para eso no me sirve mi celular, porque mi celular me sirve como aplicación, comunicación de redes, cámara fotográfica, me sirve como agenda, me sirve para calendario, para reloj, me sirve para miles de cosas. Y por último, para lo mínimo que me sirve es para llamar por teléfono. Pero cuando mi batería se acaba, mi celular solo sirve para hablar por teléfono, porque ya no funciona internet, no funciona nada. ¿Sí? WhatsApp, Facebook desapareció. ¿No es verdad? Igualito, si ya no tengo mitocondrias
mitocondrias, ya no tengo energía, ya no puedo gastar ni siquiera para respirar, ni para parpadear. Entonces mi organismo se desvanece, se cae, se rinde, hacen apnea, hacen paro cardíaco y se mueren. Entonces se altera la actividad de las bombas de sodio, potasio, ya no hay despolarización, produce paro. Entonces esto es fatal. ¿Quién genera todo esto? El estrés metabólico. La siguiente, eso quiere decir que contribuye al mayor daño. La siguiente. Entonces, todo lo que yo les menciono es respuesta inflamatoria sistémica. Esta respuesta entonces es favorable. ¿Por qué? Porque tiene un objetivo fisiológico. Busca asegurar sustratos. El organismo dice, yo no sé lo que haces. Yo tengo frío, no me interesa, pero me quedé en calor. Entonces la casa dice, ya tienes frío, no hay gas, no hay corriente, agarro mi mesa, mi silla y comienzo a quemarla. Pero mi silla y mi mesa me sirven, pero en ese instante me sirven para producir calor. Igualito, el organismo no le interesa músculo, no le interesa nada, le interesa sustratos. Y comienza a producir destrucción de proteínas, hiperglicemia, lipólisis en final, o sea, destruye lípidos, sí, pero en menor proporción que las proteínas. La siguiente. Y entonces el personaje, el individuo, se destruye a sí mismo. Y ese pacientito, yo lo conocí, ingresó al hospital, miren, mira, ahí está su húmero, clarito, ya no tiene bíceps, Mira, intercostales. Los intercostales jalan las costillas hacia arriba para que uno pueda tomar aire. Pero, ¿ustedes creen que ese señor va a poder tomar aire? No llega ni a 10 metros corriendo. Peor va a ser acá. Ahí lo ven ustedes, pero no lo ven lo agitado que está. Miren, ya no tiene cuádriceps. Esta es la sarcopenia que les menciono. Y esto es lo que ustedes van a evaluar a los pacientes que pasen visita. Acá hay déficit en la boca, hay lo que le llaman boqueras, queilosis, queilitis. ¿Ya? La piel se hace áspera. Los ojos, miren, ya no hay grasa, se pierde la grasa ahí. Y la alteración de la piel genera escaras. ¿Pero por qué dicen? No, que no la ha movido la enfermera, seguro que el colchón es duro. No, señores, estas proteínas se debilitan. Es como una cáscara. ¿Por qué? Porque el organismo ya no invierte en proteínas para este nivel. Las proteínas las gasta para generar interleuquinas, defensa, inmunoglobulinas, pero ya no esto. Ya no le interesa al organismo recuperar esto. Entonces se acelera el catabolismo para proporcionar sustratos. La siguiente. Y es así entonces que este catabolismo, esta hiperglicemia, esta lipólisis me va a obtener. El catabolismo me destruye la albúmina, me destruye el músculo. La hiperglicemia me genera disfunción inmune porque los linfocitos no trabajan cuando hay hiperglicemia. Produce hiperosmolaridad porque esa hiperglicemia me genera diarrea osmótica, diuresis osmótica. Hay glicosilación proteica. ¿Qué cosa es la glicosilación proteica? El exceso de azúcar, el exceso de óxido, altera, destruye, lastima mi proteína. Y esa proteína destruida se llama glicación proteica. Una de las proteínas más conocidas glicadas es la hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la hemoglobina, cuando estaba expuesto a valores altos de glucosa, se oxidaba más. Al oxidarse más, se destruía. Y comenzaron a darse cuenta de que muchas de estas hemoglobinas estaban dañadas. Cuanto más daño, decían, pero ¿qué tiempo dura la hemoglobina? 120 días. Eso quiere decir que esa hemoglobina en los últimos 120 días ha estado expuesto a glucosas altas. Es por eso que de ahí dicen, entonces quiere decir que si mi glicemia ha estado elevada en los últimos 3 meses, es porque ha estado, si yo encuentro hemoglobina glicosilada, dice que la glicemia ha estado elevada en los últimos 3 meses, ¿verdad? Pero lo que quiere decir indirectamente es que esos 3 meses, esas proteínas se han ido dañando, se han dañado las proteínas. ¿Producto de qué? De una hiperglicemia. Hay lipólisis y a la lipólisis vamos a encontrar hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia. La siguiente. Entonces todo esto es necesario porque el organismo busca satisfacer sus necesidades propias dañando su propio organismo. Porque esta agresión va a desencadenar un cuadro metabólico que busca sustratos. La siguiente, por favor.
Lógicamente la respuesta es diferente cuando uno no tiene proceso inflamatorio que cuando uno tiene proceso inflamatorio. Si yo estoy en un estado de estrés y me dan un poco de alimentación, mi estado de estrés frena, pero mi alteración hormonal continúa. Hay respuesta todavía. Eso quiere decir que cuando se administran nutrientes, el paciente no inhibe la gluconeogénesis, sigue trabajando, pero por lo menos el anabolismo se apoya y comienza a destruir menos los músculos. Sin embargo, un paciente que ya está metabólicamente sin estrés, si yo le doy un nutriente, lógicamente se frena y se altera la gluconeogénesis. La siguiente. Los lípidos también se alteran. Dice, no, pues te digo que no se altera, sí se altera, pero en menor proporción. Hay destrucción. Los ácidos grasos van a construir el sustrato energético de elección, claro, pero no es utilizado 100%. Sí se destruye. Se van a destruir para formar glicerol y para tener ácidos grasos libres y con eso pasar a la ruta de los gluconeogénesis para generación de energía. Hay incremento de la oxidación, sin embargo, hay más, no se abastece a metabolizar esta oxidación. Entonces, hay mayor movilización que oxidación. No se oxida. Lo ideal sería que se oxide todo para formar energía, pero lamentablemente se moviliza más que lo que se oxida. Entonces voy a tener hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, porque no abastezco a hacer una hidrólisis. Es por eso que no se utiliza. Por eso es que, en vista de que no voy a poder metabolizar y oxidar para formar por la beta oxidación más gluconeogénesis, entonces es necesario usar destrucción de proteínas. Entonces los triglicéridos van a estar aumentados, predomina, el ácido linolénico, el omega 6, linoleico, y el araquidónico se consumen porque estamos en proceso inflamatorio, eso en la piel se consume más. Cuerpos cetónicos aumentan la producción y el cuerpo pues no se adapta todavía a eso. Ahí en la siguiente. Hay mayor producción de cuerpo cetónico y la mayor producción de cuerpo cetónico va a llevar a un aumento. Sí, es cierto, el cuerpo cetónico se va a formar con alfa-cetoglutarato y va a pasar a lo que es el ciclo de Krebs para ahí metabolizarse. Pero cuando hay en exceso de cetoácidos, no pasa, no hay cantidad y entonces se desvía hacia otro lado y se van a formar cetoácidos y estos cetoácidos van a formar acidosis láctica y lamentablemente eso es fatal. Entonces las proteínas hemos visto que se destruyen con una finalidad, no obtener insumos para este proceso inflamatorio, este metabolismo. Para poder recuperar el déficit energético que ocurre, el organismo oxida proteínas, ya lo hemos visto, y el músculo esquelético es el más afectado. ¿Qué genera eso? Disminución de masa muscular. Hemos visto que pierde masa. Disminuye el peso. Al paciente lo ponen ustedes en cama, en 7 días puede perder hasta 1 kilo de proteínas. Y si es un anciano, mucho más todavía. El aumento de pérdida de nitrógeno, ya hablamos del balance nitrogenado, pierden más nitrógeno de lo que consumen. Hay alergia, el paciente ya no tiene fuerzas, ya no tiene ganas de respirar. Predisposición a la infección, hay alteración de la cicatrización de heridas. Lógico, ya han visto que las heridas no cicatrizan, pues. Peor si lo operan, peor si tiene una pancreatitis, peor si es... Ahora ya se dan cuenta que unimos la clase de pancreatitis con esta clase y nos damos cuenta de qué tan severa es la inflamación de la pancreatitis. Por eso es que así ya no le hablé mucho de inflamación en la pancreatitis, porque aquí les estoy hablando de inflamación. ¿Y esto vale para toda la inflamación? Claro. Celulitis, pancreatitis, quemaduras, traumatismos, se explica por esto. No les he hablado de la clase de traumatismo. Entonces, en un paciente quemado, pierdo piel. Al perder piel, mi piel hace intercambio de electrolíticos porque por convección el calor me cuida. Pero si tengo quemaduras, ya no tengo piel, se evapora mi agua. Pierdo líquidos, pierdo electrolitos. Entonces, en un quemado, al margen del proceso inflamatorio, ¿qué va a perder? Agua y electrolitos. Y eso es lo que tengo que reponer. ¿Qué cantidades? De 50 a 80 hasta 100 mililitros por kilo de peso. Y los electrolitos tengo que estar dosándolos cada 12 horas para irlos reponiendo. Pero si ya no tengo piel, los gérmenes entran y salen como Pedro en su casa. Entonces tenemos que poner cobertores que impidan el paso de esos gérmenes.
Entonces han inventado pieles artificiales, lo ideal es hacer injertos, pero hasta que eso ocurra, ya el proceso granuló, comienza a hacer liberación de leucocitos, pus, y comienza a generar infracción, inflamación en todo el organismo. Y eso es lo que nos mata. No lo mata la quemadura, lo mata la inflamación. Y lo mata, como se salen todos los linfocitos, ¿quién queda cuidando? Es como una guerra, me están atacando y mando todo el ejército hacia Chile y dejo libre Ecuador. Y Ecuador y Brasil me invaden, porque toda mi defensa está en otro lado, ¿sí o no? Igualito ocurre. En la piel se debilita lo demás, y entonces el intestino comienza a atacar los gérmenes intestinales, a nivel pulmonar, todo. Y el paciente hace una sepsis a foco múltiple y lo mata. Entonces, ¿hay pacientes que se van a mejorar? Sí, si lo tenemos en una cápsula protegido de gérmenes, lo hidratamos bien, lo nutrimos bien y le vamos haciendo sus injertos. ¿Hay esos lugares todavía? Acá en el Perú me dicen que hay algunos sitios en el Perú, en clínicas particulares que están con salas de quemados y que tienen una efectividad, ya sacó gente con por encima de 80% de quemadura, y eso es bien grande. Hasta el momento, quienes tienen más del 60% de quemadura, la mortalidad es 95%. Entonces, ya estás hablando un poquito de... Por eso es que decía que hablar de quemadura es bastante, pero era más o menos repetir una parte de esto. La siguiente, por favor. Entonces, el metabolismo de proteínas es severo y se consumen entre 75 a 100 gramos por día. Por eso les decía que hasta 1 kilo en una semana se perdía de proteínas. Si es que no son repuestas y los ciertos aminoácidos se van a convertir en glucosa, gluconeogénesis, como hemos dicho. Otros aminoácidos van a formar reactantes de fase aguda, como ya les mencioné, y las reservas proteicas del músculo, del intestino, de la piel, se liberan para mantener biosíntesis, es decir, perdemos epitelio, perdemos masa visceral y todo eso. Pero si yo le administro proteínas y energía exógena, esto puede utilizarse y ya el organismo frena ese catabolismo y comienza a utilizar. Es como que yo estoy en el desierto, me muero de sed y veo un oasis y voy a tomar el oasis, y el oasis hace que yo tome agua y mejore mi proceso y comience yo a utilizar eso, ¿sí? Entonces, darle la nutrición bloquea eso. La siguiente, por favor. Esta imagen es para que ustedes tengan una idea. Hemos hablado de proteínas, ¿no es verdad? ¿Ustedes han prendido un palito de fósforo? ¿Demora horas? ¿Cuántos segundos, no es verdad? Lo raspan, se enciende, se prende y se apaga. ¿Sí? Ese tiempo, en ese tiempo que se raspa, se va prendiendo, el tiempo que lo hace, ese es el tiempo que dura una proteína. La proteína se produce y se destruye, se produce y se destruye. En sepsis es mucho más rápido. Ellos pensaban que tenían proteínas para todo un mes y ya estaban ahí, uy, tranquilo, a mi proteína tengo reservas proteicas. No, la ubiquitina, el proteasoma, comienza a destruir y esas proteínas duran segundos. Las enzimas, hay enzimas que duran milésimas de segundos. Y producir y destruir genera gasto de energía. ¿Y eso de dónde obtienen si no come? Entonces, es fundamental la energía. La siguiente, por favor. Mi fósforo se prendió y ¡pop! Se apagó. Entonces, mi agresión, toda agresión, me va a generar entonces destrucción proteica, disminución de debilitamiento muscular. Y si yo no inspiro, se colapsa mi alveolo. A eso se le llama atelectasia y eso predispone a neumonía. Pero peor, si yo no consumo proteínas, favorece la infección, la sepsis, y esto me favorece mi neumonía. ¿Sí? Pero algo más importante, si yo pierdo masa muscular, dice, no, pues ya perderé 1 kilito de masa muscular. ¿Cuál es el problema? Yo no sé por qué se hace tanto escándalo. Porque cuando yo pierdo el 10% de mi masa muscular, la mortalidad aumenta a un 10%. Eso quiere decir que, bueno, es mucho, pues 1 de cada 10 morirá adicionalmente. ¿Pero por qué? Porque disminuye la inmunidad, y aumenta las infecciones. Pero si bajo al 20% mi masa muscular, mi mortalidad es 3 veces mayor, o sea, 30%. O sea, 3 de cada 10 ya van a morir. ¿Por qué? Porque disminuye la cicatrización, aumenta la debilidad muscular y aumenta
las infecciones. Pero ya mi posibilidad de, o sea, ¿voy a vivir o voy a morir? 50-50. Eso quiere decir, hay 50% que vivas y 50% de que mueras. ¿Por qué? Porque he bajado a 30% mi consumo de masa muscular. Pero me saco la tinca si mi masa muscular consume al 40%. Es decir, que si pierdo 40% de mi masa muscular, me saqué la tinca, morí. El 100% muere. ¿Y cuántos 100% veo? Semanalmente veo 1 a 2 en mi hospital que mueren por esta causa. ¿Por qué? Porque ingresan al hospital, no ingresaron a UCI, sino ingresaron a una sala general, lo dejaron ahí, lo están tratando por cualquier cosa, pero no le dan nutrición, no le dan terapia proteica. Muerte generalmente por neumonía o por otra complicación. La siguiente. Entonces, ¿es importante la presencia de proteínas? ¿Será importante que nosotros cuidemos mis proteínas? ¿Será importante nutrir a un paciente al que tiene pancreatitis? Ahora, esto con lo anterior, ¿se junta o no? Ya tenemos una idea de que la pancreatitis es grave y severa por estos motivos. Entonces, hay que hacer un buen cálculo calórico, cálculo energético a mis pacientes. ¿Cómo voy a saber cuántas energías? Hay múltiples ecuaciones, Harris-Benedict, Addington-Jones, Peggy-State, Mifflin, hay un montón, hay como 500. ¿Cuál utilizo? La que todos utilicemos. Si vamos a usar Harris-Benedict, usemos Harris-Benedict. Si vamos a usar Peggy-State, Addington-Jones, Mifflin, cualquiera de ellos. Entonces, en pacientes críticos, ninguna de estas pruebas va a ser exactas. Pero lo que me va a ser exacto es que nosotros tengamos atención de este paciente. La siguiente. El cálculo energético, entonces las ecuaciones, lo ideal, calorimetría indirecta. La calorimetría indirecta vale como $20,000, no se utiliza en todos los pacientes, no lo podemos usar en ustedes, porque están despiertos, tener que intubarlo, dormirlo, entonces no se va a usar en todos. Tiene costos, genera problemas. Entonces, salvo algunos respiradores mecánicos que ya vienen con calorímetro y son poquitos los que tienen eso. Entonces, seguiré usando entonces ecuaciones predictivas para más o menos. Hasta en me han dicho que entre 25 a 30 kilocalorías por kilo de peso. Y eso se puede utilizar. Pero ¿qué tengo que hacer? Cálculo de peso seco. Es decir, ¿qué utilizo? Peso actual, peso habitual, peso real. Entonces, ahí tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar con qué tipo de peso. Cuando viene un paciente, a lo mejor tiene derrame pleural, tiene ascitis. Tengo que trabajar con el peso seco. Peso habitual podría ser. Yo puedo tener habitualmente 70 kilos, pero vengo a Trujillo y me enfermo y hago una neumonía, hago una sepsis y me sobrehidratan, llego al hospital y me ponen 5 litros de líquidos. Mi peso que era 80 subió a 90. Mi peso actual es 90. Mi peso habitual es 80. Pero yo, el 80, mi talla es 1,70 m, o sea que yo ya estaba con sobrepeso. Entonces mi peso ideal era 70. Mi peso ideal, 70. Mi peso habitual, 80. Y mi peso actual, 90. ¿Sobre cuál de ellos voy a trabajar? ¿Ideal? ¿Real? ¿Habitual? Para complicarle más la vida, hay peso corregido. Peso corregido, peso actual, o sea, peso real, el peso habitual o el peso ideal. ¿Se dan cuenta? Esos términos debemos definirlos para poder trabajar y eso hace difícil el cálculo energético en todas las UCIs. Es por eso que tenemos que uniformizar criterios. Nosotros tenemos que quitarle el agua, trabajar con el peso real y el peso real que tengamos en ese momento. Pero mi peso real es 130 kilos. ¿Voy a trabajar con esos 130 kilos? No. Tengo que trabajar con el peso corregido, porque ese paciente tiene 130 kilos de peso. Y si le doy 30 kilocalorías a 120 kilos de peso, son 3.600 calorías. Peor que un quemado. Y si fuera quemado, uy, Dios mío, sería imposible, ¿no? Entonces, no, tenemos que trabajar con peso corregido. El peso corregido viene a ser el peso real menos el peso ideal. Esa pequeña diferencia le saco el 25%
y le sumo al peso ideal. De nuevo, 120 kilos y mi peso ideal es 60. 120 menos 60, me quedan 60. De esos 60, el 25% es 15. 15 le sumo al peso ideal. 60 más 15, 75. Entonces mi peso que debo trabajar es 75, no los 120. ¿Claro? ¿Se entendió? Así de sencillo. Entonces mi peso va a ser 75. Aunque Aspen y Espen dicen, si es obeso, ya no trabajes con 25 a 30. Otra forma es, calcúlale como si fuera 11 o 14 por kilo de peso, que sale más o menos casi igual. O sea, ya no lo voy a hacer 25 a 30 por kilo de peso, sino 11 a 14 kilos de peso. ¿Está bien? Pero mejor es la fórmula que le he dicho. La siguiente, por favor. Entonces ya tenemos, estas son algunas de las fórmulas, fíjense ustedes, ahí están, Penn State, hay una versión de 2003, Swineheimer, Arlington Jones, ¿no? Acá hay unas que dicen Harris Benefit con factor de estrés, a todas por si acaso factor de estrés. Factor de estrés 10%, 20%, 30%. La siguiente, esto de cálculo calórico es una sola clase por el caso. Eso es una clase de cálculo calórico y ahí hacemos con casos clínicos. Método práctico, 20 a 25 calorías según Aspen, Espen, y lo que les mencionaba en regla por lugar. Es fácil, pero hay que saber cómo aplicarlo. La siguiente. Nos vamos con la hora. Esto es lo que les mencionaba, la fase F, la fase flow, la fase de estrés. En el momento en que ocurre un traumatismo, una caída, una quemadura, el organismo se estabiliza. En este momento NPO, se estabiliza el paciente y comenzamos a darle soporte metabólico, 15 a 25 calorías. El paciente se estabiliza, es de la fase catabólica inicialmente, que comienza a destruirse todo el organismo, para que después el organismo pase a una fase anabólica temprana y una anabólica tardía. Esta anabólica temprana ya es cuando el paciente se estabiliza mucho más y tiene 30 a 40 kilocalorías, y el paciente cuando se va a su casa ya tiene 40 a 50. ¿Sí? Este es una son las fases del estrés. La siguiente, deben haberlo visto. ¿Ya? Hipoalimentación permisiva es un término que está en boga. ¿A qué se refiere hipoalimentación permisiva? Menos alimentación. No, señores. Se refiere. Bien, entonces, si este paciente, a ver, mi pensamiento lógico sería, si este paciente está demandando alta cantidad de energía, pues yo le daré bastante energía. Entonces, existe la creencia que se debe administrar un exceso de energía para compensar esta inanición. Es falso. No, la siguiente. No es así. Cuando se ha hecho esa hiperalimentación, ha generado mayor gasto de energía, mayor hiperglicemia, y eso genera pues mayor compromiso. Entonces la tendencia a hiperalimentar se basa en que uno debe estar esto, la siguiente, pero hemos visto que la hiperalimentación es dañina porque no se ve tan bien acá. Bueno, la siguiente, por favor. No lo veo bien. Entonces genera exagerado, y esos los estudios anteriores eran que decían esos estudios que no eran, los estudios habían demostrado que la hiperalimentación no mejoraba al paciente. Por el contrario, empeoraba. ¿Por qué? Porque había más hiperglicemia, mayor falla respiratoria y mayor disfunción de órganos. Entonces, volvemos a la etapa de mi abuelita. Mi abuelita decía, en primer lugar decía, enfermo que come, no muere. Entonces mi abuelita debe tener su gusto porque no se equivocaba. Pero también mi abuelita decía, cuando mi hijito está enfermito, ¿qué le debo dar? Pichoncito, cuisito, proteínas. ¿No es verdad? ¿Le daré gaseosas? No, hijito, no se toma gaseosas. Vas a tomarle, ¿qué cosa? Sustancias hipocalóricas. Tu consomé, tu sopita, ¿o no? Cuando ustedes están enfermos, ¿qué le dan? ¿Harta energía? ¿Calorías? No, le dan consomé, sopitas. Entonces le dan cuisito, pichón, no sé qué cosas serán las costumbres acá en Trujillo, pero le dan proteínas y menos calorías. A eso se le llama hipoalimentación. Pocas calorías, más proteínas. O sea, hiperproteico, hipocalórico. ¿Estamos de acuerdo? No se van a olvidar con ese método de mi abuelita. Hipoalimentación permisiva. Entonces, eso va a ese favor. La siguiente.
Entonces, hay información suficiente con trabajos controlados, randomizados, sofisticados que dicen eso, ¿no? De que los pacientes críticos resultan con más calorías, pero no mucha proteína, dan mejores resultados. Y no es que menos calorías es mejor, no podemos decir que menor nutrición es mejor, sino simplemente que la cantidad correcta de proteínas proporciona a los pacientes una mejor respuesta, ¿ya? Entonces la tendencia es a eso. Entonces, cuando yo tengo un paciente cétrico, un quemado, 2 hasta 3 gramos de proteína por kilo, ¿le daré pues 4.000 kilocalorías, 5.000? No, inicialmente le tengo que dar hipocalórico. Un traumatizado, un caído, un golpeado, un tequeado, funcionan bajo la misma premisa. La misma premisa. La siguiente. Entonces, ¿cuál es el beneficio de la nutrición enteral en críticamente enfermos? ¿Busca nutrirlos? No. Mi objetivo es evitar la autodestrucción, ese proceso que vimos de la destrucción de proteínas, vimos esos pacientes que están deteriorados, pues busco estabilizar, disminuir complicaciones infecciosas, mejorar la integridad funcional y la estructural del intestino, darle nutrientes para que ese intestino trabaje y tenga trofismo intestinal, para que haya menos mortalidad y menos estancias hospitalarias. La siguiente. Ya creo que con eso vamos a terminar. Mantenemos el trofismo intestinal, porque un trofismo intestinal mantiene pues circulación. Entonces, esto para iniciar, el paciente tiene que estar estabilizado. La siguiente. Entonces, las diferentes guías, ¿cuál es el momento inicial? Todos hablan, hemos dicho, nutrición enteral precoz. Para todo funciona lo mismo. La siguiente. Todos los procesos inflamatorios. ¿Cuál es la ruta más adecuada? ¿Nutrición enteral? Sí, igualito. La vía de elección, nutrición enteral. La vía alternativa, parenteral. La mejor, mixta. ¿Por qué? Porque con la enteral a veces no se cubren los requerimientos, entonces necesitamos parenteral para hacer una mixta con la finalidad de cubrir los requerimientos calóricos. La siguiente. Entonces, la ruta adecuada, nutrición mixta, enteral, parenteral, hasta lograr el 100% del objetivo. Ojo, pero he dicho 100% de lo que, un momentito, y si usted me está diciendo que yo debo darle hipocalórico y usted está calculando gran cantidad de calorías, claro, pero esa es mi meta. Yo empiezo hipocalórico y hasta llegar desde aquí hasta mi meta va a pasar por lo menos una semana. Si a la semana yo logro estabilizar a mi paciente y logro darle pues, el 80% de esa meta, mi resultado es mucho más favorable. Ya, la siguiente. Ya, la siguiente. Ya nos vamos. Estos son los casitos que vemos ahí para que ustedes tengan idea. Una cosa es verlo en foto, otra cosa es que van a que ustedes pasen visita con nosotros y le decimos a ustedes, miren su bracito. ¿Qué cosa es esto? Una hipolinemia severa. Ustedes creen que dándole de comer a este paciente va a bajar. ¿Qué tendría que darle? Tiene exceso de líquidos. ¿Qué tengo que hacer? Que su hígado trabaje, que su hígado forme albúmina. ¿Me dará tiempo? Este paciente ya casi no me va a dar tiempo. Por más de kilos de proteínas que le dé, su hígado no me lo va a metabolizar. La siguiente. Lo contrario, paciente obeso, malnutrido, 120 o 130 kilos de peso, pancreatitis hemorrágica, estrías que tiene ahí, corticoides en exceso. Ya es otro paciente, no piensen que es un espejo, ahí está viendo otro perfil, no, es otro paciente obeso. Son frecuentes los pacientes. Entonces genera, ¿qué creen que acá hay proteínas? Masa muscular, pero si está gordo, lleno de vida. Falso, es un malnutrido, no tiene proteínas. Si no tiene proteínas, es más lábil que aquel viejito que no tenía músculo. La siguiente. ¿Ya? No hay músculos, cuádriceps. Es diferente al otro paciente que les mostré. La siguiente. Cuando me llegan estos pacientes, ¿no? Es de cirugías. Cirugías, ¿no? No es un costalillo, nada de eso. Lo que pasa es que lo han afrontado porque ya no tenían piel y no había esto. No es ideal, pero así se ve. ¿Este paciente va a requerir nutrición enteral? No, nutrición parenteral. ¿Y será precoz o tardío la nutrición? Precoz. La siguiente. Alteraciones de la piel, equimosis, falla hepática, falla, factores de población, mide. Sí, escaras, más que escaras, yo diría lesión de piel, destrucción proteica. La siguiente. Me pregunto, todo lo que han visto ustedes, acabamos de ver, ¿debieron prevenirse? ¿Mejorarían con una nutrición?
Si ustedes trabajan en el equipo de terapia nutricional, van a salvar muchas vidas. Ténganlo por seguro. Esto es lo que hace un manejo conjunto. Para esto se trabaja con los químicos farmacéuticos. Ustedes hacen lo que hacemos nosotros. Entonces, yo trabajo en equipo. Le quiero un químico, pero no quiero un químico para que me trabaje en una fórmula. Quiero un químico para que su experiencia al lado de este paciente contribuya. Doctor, este paciente, fíjese, están pasándole tal medicamento, está haciendo interacción medicamentosa, fíjese que tiene hipolinemia, entonces fíjese que este medicamento que le estamos indicando no es absorbido, que este antibiótico que está recibiendo no se absorbe porque su distribución es nula, porque no tiene albúmina. Perfecto, ¿con quién estoy hablando? Con el químico. Oh, qué bueno, qué gusto. Trabajamos en el equipo. ¿Me beneficio yo? ¿Me perjudico yo? No, se beneficia el paciente. Entonces, conclusión, el químico farmacéutico, su función en una unidad de terapia nutricional, ¿cuál es? ¿Ah? ¿Preparar fórmulas parenterales? No, esas son las centrales de mezclas. Y esas centrales de mezclas, hay máquinas que ahorita preparan. Hay una Pinacle que me prepara 14, 15 litros, lo programo, lo pongo en un técnico y me prepara rápidamente 15 bolsas por minuto. Yo no necesito eso. Yo necesito el químico, la máquina que me haga eso, y el químico pasando visita conmigo. ¿Estamos de acuerdo? Esa es mi función, y a nivel nacional les digo a todos, hacemos eso, ustedes trabajen en eso, y yo estoy seguro que en unos 5 o 10 años más, la mentalidad de nuestras estructuras hospitalarias van a cambiar. Sigamos haciendo. Conclusión entonces, la nutrición, enteral, parenteral, los omega 3, todo funciona. La siguiente, creo que las conclusiones son obvias. La siguiente, y creo que ya acabamos. Volar era imposible hasta que alguien lo hizo. Yo sé que ustedes lo van a hacer. La siguiente. Muchas gracias. Eso ya pasó, esta persona hace poquito. La siguiente, gracias. Ya, perfecto.